Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Esperamos que estén todos muy bien. Y si vienes por primera vez, si nos acompañas por primera vez, te contamos que somos la Iglesia La Biblia Dice de Caracas, Venezuela. Somos una iglesia cristiana donde se exalta al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y donde tenemos la palabra de Dios, la Biblia, como nuestra máxima autoridad. Así que bueno, les damos la bienvenida, que disfruten y estén a gusto durante el servicio, que les aproveche y que la palabra de Dios de verdad toque hoy su corazón. A continuación vamos a seguir con nuestra lectura del libro de los Salmos en el capítulo 17. Así que bueno, preparemos nuestras Biblias y nuestro corazón para lo que Él tiene hoy para nosotros. Buenos días. Vamos a dar lectura a el Salmo 17. Y dice así la palabra de Dios. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están en su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hola Iglesia, te quiero pedir que me acompañes poniendo este tiempo en las manos de Dios. Te quiero pedir que cerremos nuestros ojos para orar. Señor Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor y cariño que tienes para con nosotros, Señor. Te damos gracias por poder permitir, Señor, que podamos reunirnos, así sea a la distancia, Señor, y poder recibir tu palabra, ese mensaje que tú tienes para nosotros cada domingo. Te queremos pedir también por la vida de Franklin, Señor, para que seas tú guiándolo, Señor, y utilizándolo como herramienta tuya, Señor, para lo que quieres que nosotros aprendamos en este día. También te pido, Señor, que seas tú limpiando nuestros corazones, limpiándonos, perdonándonos de todo pecado, Señor. Te queremos pedir, Padre, por todas estas personas, amigos, familiares, conocidos, Señor, que están padeciendo cualquier tipo de enfermedades, que seas tú cuidándolas, Señor, que seas tú trabajando en sus mentes y en sus corazones primeramente, para que puedan entender, Señor, que solamente hay un camino, solamente hay un Salvador, y es a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te los ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú trabajando en la vida de cada uno de estas personas, Señor. Te queremos pedir también por este tiempo, este día este día que viene, que es el Día del Padre, Señor, para que tú nos guíes en la celebración, Señor, que vamos a tener, Señor, y en qué debemos de enseñar para
para este día, Señor, seas preparándonos y seas guiándonos. Te queremos pedir también, Señor, por la conformación de la iglesia, para que seamos una iglesia modelo, Señor. Una iglesia conforme, Señor, a tu voluntad, que sea agradable a tus ojos, Señor. Te pedimos también por familias y jóvenes que sean llegando, Padre, cada día más, con un corazón dispuesto para servirte, Señor. Te queremos pedir, Señor, que seas tú en control de este tiempo, Señor, que seas tú permitiendo que podamos ver esta prédica, Señor, sin ningún inconveniente, Señor, que sirva el internet, Señor, de una buena manera. Te pedimos por las personas que por primera vez van a ver el servicio, que seas tú trabajando, Señor, en sus corazones. Te queremos poner todo esto en tus manos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros, sí, eterno resplandor por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. En el cielo su grandeza está, y en el aire habla con majestad. Y aunque rige sobre tierra y mar, ¿qué es Él para mí? Celebremos su natividad, en la historia tiene lugar. Vino para darnos libertad, ¿qué me importa a mí? Hasta que por fe le conocí y sentí su gracia obrando en mí. Fue entonces que yo comprendí que Dios en realidad me ama de verdad, y cada día ando junto a Él. Su cuidado y protección me da, y en las sendas derechas me guiará. Es todo para mí. Celebremos su natividad, en la historia tiene
te conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era el Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él. Él me ayuda con su gran poder. Me conduce siempre a la verdad. Es todo para mí. Es todo para mí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, y hace sabio al sencillo. Deseables son más que oro afinado, y dulces más que miel y que destila del maná. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que oro afinado, y dulces más que miel y que destila del maná. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que oro afinado, y dulces más que miel y que destila del maná. Deseables son más que oro afinado, y dulces más que miel y que destila del maná. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén cantando al Señor con todo su corazón, que lo hayan hecho con su familia, manifestando a Dios ese amor, ese agradecimiento por todo lo que Él es. Hoy no es para pensar en nosotros, hoy es para pensar en Él y reconocer su obra en la cruz, a cómo Él venció la muerte y el pecado y resucitó al tercer día para darnos vida eterna con Jesucristo. Es lo que celebramos hoy en día como iglesia, que lo tengamos bien en cuenta. ¿Saben? Algo lindo que tenemos como iglesia es poder entrar en este libro, la palabra de Dios, y ver a la luz de la Biblia su verdad, ser edificados mutuamente y también poder transmitir el evangelio de salvación a aquellas personas que no conocen de Jesús. Si tú vienes por primera vez, que te sientas a gusto, estamos hablando lo que dice la Biblia, lo vamos a mostrar y queremos que te sientas a gusto. Si tienes alguna pregunta, con gusto estamos para servirte, y lo que vamos a hacer es seguir estudiando el libro de Primera de Juan. Y allí en este libro podemos observar cómo tener una relación personal con Dios a través de la palabra de Dios, de Jesucristo, y cómo eso puede causar o causa
una vida diferente, una eternidad diferente a la vez. Entonces vamos a mirar, y ya vamos en el capítulo 4 de Primera de Juan, a 3 capítulos que ha sido descargado de doctrina, de enseñanza práctica, de muchas cosas. Y hablando en ese mismo tema del amor, hoy vamos a considerar cómo debo permanecer en el amor de Dios, cómo permanecer en el amor de Dios. Y es lo que trata estos primeros versículos. Dios nos ha estado desafiando a vivir como Jesucristo, a amar no solamente de palabras, sino de hecho y en verdad. Y Dios desea que nos parezcamos cada día más a Jesucristo, a nuestro Salvador. Entonces, Él nos ha dado su palabra, pero además, en el último versículo del capítulo 3, nos ha hablado de su Espíritu. Y si permanecemos en su palabra, Dios va a manifestar su amor, su complacencia a través de ese Espíritu que nos ha dejado desde que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así que tenemos la norma y el poder, la palabra de Dios y el Espíritu Santo morando en nosotros para poder permanecer en su amor. Además de esto, Dios usa a los hombres de Dios, a los que Él ha puesto bíblicamente para que seamos edificados, para que junto con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, Dios nos forme, nos equipe, nos perfeccione, como dice Efesios capítulo 4 en el versículo 11 y 12. Así que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Y allí nosotros tenemos que definir si la Biblia va a ser nuestra norma. Tenemos que definir si el Espíritu Santo va a ser ese poder para realizar la palabra de Dios. Y tenemos que definir si vamos a comprometernos con el cuerpo de Cristo, la iglesia, para llevar a cabo su misión. Y estas cosas es la que Dios desea que vivamos. Pero ¿saben algo? La tendencia como seres humanos es la misma que ocurrió en el jardín del Edén. En el libro de Génesis, y no vamos a ir allá por tiempo, pero en el libro de Génesis nos narra la historia de cómo Adán y Eva vivían en una relación perfecta con Dios. Es impresionante, tenían todo. Tenían el Espíritu Santo, su gloria vistiéndoles, una relación íntima, andaban con Él, caminaban con Él. Ellos eran los reyes de la tierra, del universo entero, y con un propósito increíble, con toda provisión en todos los sentidos de la palabra. Pero Dios prueba su amor. Prueba su amor. Y entonces allí llega el capítulo 3 y permite Dios que el diablo, este serpiente les hable. Y terminen ellos creyéndole más al diablo que a lo que ha dicho Dios. Y ven ahora las cosas de una forma diferente, Y no le creen a Dios, sino le creen al diablo. Qué triste es esto. Y desde ahí, pues, obviamente, inician todos nuestros líos. Así que ellos manifestaron, desafortunadamente, a quién le creían más y a quién amaban más. Y muy triste esto. Pero así es. En nuestra vida tenemos que definir también cómo va a ser también esto en nuestra vida. Ahora, necesitamos entonces, por eso, permanecer en su amor y en su palabra para evitar ser engañados. ¿Ok? Porque tenemos todas las herramientas necesarias para esto. Pero necesitamos permanecer en su amor para ser formados, glorificar a Dios y así ser sus discípulos. Siempre queremos ser más que simples creyentes. Es ser como Jesucristo, discípulos de Jesucristo, tan parecidos a Él que nos llamarán cristianos. Quisieras lo mismo. O el día de hoy tus convicciones no están basadas en algo específico, sino en lo que dice la gente, en la tendencia del momento, en lo que dicen los periodistas, los
teólogos o lo que dice Dios? ¿En qué está basada tu vida? ¿A quién le crees? ¿A quién más le crees tú? ¿Y cómo es que puedes entonces definir si las cosas son de Dios o no? Hoy vamos a ver algunas de estas cosas. Así que les animo a que dispongamos el corazón y estemos listos para tomar apuntes, para tomar decisiones y permitir que Dios nos hable a nuestro corazón. Leamos, por favor, Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a considerar los primeros 3 versículos, debo decir. ¿Listos? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Qué tremendo, ¿no? Pues vamos a mirar muchas cositas aquí interesantes. Vamos a orar, ¿listo? Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para ser desafiados por ti. Yo te pido, Señor, estés entre nosotros, que uses tu Espíritu Santo, tu palabra, para enseñarnos, para ir de página a página, de lado a lado, comparando lo que tú dices y lo que tienes para nuestra vida. Señor, desafíenos, ayúdanos, danos fe, porque la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que al estar en tu palabra, danos esas convicciones claras de lo que es de Dios, lo que es tuyo, y no permitamos ser engañados e ir en pos de otras cosas que no son tuyas. Dios, queremos como iglesia hacer tu voluntad, tu obra, tu misión, y para eso necesitamos ser buenos discípulos de Jesucristo, permaneciendo en tu verdad. Yo te ruego, nos hables a nosotros como iglesia y a aquellas personas que nos ven por primera vez, que nos escuchan por primera vez. Que Dios tú causes, Señor, un arrepentimiento genuino y una fe genuina en la obra del Señor Jesucristo. Te ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Entonces, a manera ¿qué digo? El primer punto que vamos a ver se basa en lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan 4, versículo 1. ¿Cómo es que vamos a permanecer en su amor? Bueno, por creerle al Señor, por creerle al Señor. La Biblia nos dice, entonces, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que allí vemos una realidad. Muchos falsos profetas han salido para engañar a este mundo. Entonces, noten lo que dice, amados, se está refiriendo a nosotros como sus hijos, ¿ok? A los que hemos recibido el amor de Dios. La palabra es agapeto, ¿ok? Y nos da dos comandos y advertencias a la vez. No creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Y eso es lo que queremos ver en primer lugar. Entonces, por lo mismo, entonces necesitamos solo creerle a Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos claramente esto. Entonces, nuestro Padre Celestial nos muestra su amor y nos advierte como buen papá, y nos da ciertas instrucciones claves. La primera advertencia tiene que ver con no creer a todo espíritu, y lo que está tratando de decir es que no le crea a todo el mundo lo que habla, aun si suena muy espiritual, ¿cierto? Esta palabra creer habla de tenerle fe, de depositar nuestra creencia, convicción, corazón, todo. Y todo espíritu se refiere a aquellos que se hacen a ellos mismos profetas, líderes religiosos, enviados inclusive por Dios.
Hay un versículo muy increíble en la Biblia, ¿no? Está en el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Ahora fíjense, el simple, el tonto, todo lo cree. El ingenuo, ¿sí? Mas el avisado, mira bien sus pasos. El sabio teme, o sea, el que decide hacer la voluntad de Dios es sabio. Teme y se aparta del mal. Ajá. Mas el insensato se muestra indolente y confiado. Solo va a creer en lo que a él le parece. Y no me va a pasar nada. Dios nos está diciendo, mire, pues, ustedes son mis hijitos amados. No sean tontos. No sean ingenuos. Sean sabios. ¿Ok? Les estoy avisando de algo real. Y no coman cuento, no se dejen engañar. Es más, Dios al pueblo de Israel le había dado una advertencia importantísima en el libro de Deuteronomio. Les pido por favor que vayamos a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Y vamos a considerar los primeros 5 versículos de este capítulo 13 de Deuteronomio. Allí el quinto libro de la Biblia. ¿Ok? Dice la Biblia, y fíjense, Dios es consecuente. Él es constante en sus verdades. Y aquí lo vemos haciéndolo con el pueblo de Israel. Dice la Biblia lo siguiente: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así que quitarás el mal de en medio de ti. Así que muy pocos, creo, se atreverían entonces a estar hablando cosas que no son de Dios. Se atrevieron muchos. Y tremendo. Tendrían que vérselas con Dios. Pero fíjense, aún con señales, ¿sí? Con cosas increíbles, ¿no? Esta gente trataría de engañar y de hacer desviar a Israel de su camino. Así que Dios, igual que a Israel, nos advierte y está probando el amor nuestro hacia Él. Y Dios dice, fíjense, yo les advierto de esto. Viene, porque viene. ¿Ok? Tremendo. Otro versículo más que le da a Israel en un momento de su vida donde estaban muy mal. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Y sigue allí el pasaje diciendo, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Israel sabía muy bien cuándo era que Dios enviaba a un profeta, porque hablaba las cosas que se cumplían al pie de la letra. ¿Ok? Y ellos se identificaban muy bien quién era y quién no era, por lo que dice la palabra de Dios, por lo que tenían ya escrito. Y nosotros tenemos esa misma verdad. Tenemos todo escrito. Pero aquí en nuestro versículo no solamente nos dice, hey, cuidado, no creáis a tu espíritu, sino probarlo. Y ese es el segundo punto allí que Dios nos manda a hacer. Solo créale a Dios. Lo que tiene que hacer es, cuidado, no se ponga a escuchar toda esa basura por ahí, que hay por ahí. Créale solo a Dios. Y a propósito, pruebe si son de Dios o no. Pruebe todos, sí, probar los espíritus si son de Dios. O sea, ¿qué haces escuchando? ¿Qué haces considerando cosas que sabes que no son de Dios?
juegues con candela, ¿no? Dios entonces nos dice que los probemos, que los probemos. Y allí, esa palabra probar, tiene que ver con observar claramente su carácter, su comportamiento. Fíjense, en 1 Timoteo, capítulo 3, allí aparece, ¿no? Y dice en el versículo 10, hablando de este grupo de personas, estos siervos que se llaman diáconos en la iglesia, Dios les dice lo siguiente, dice a los, vamos a leer en el 10, está bien. Y estos también, los diáconos, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Fíjense que aún para servir en la iglesia, estos diáconos tendrían que pasar la prueba y allí nos da todas las características que tenía que tener este hombre para poder servir. ¿Ok? Y si no pasaba la prueba, no entraba a ser parte de ese liderazgo, de esos siervos en la iglesia. ¿Ok? Y Dios está diciendo, cuidado. Así de esa misma forma, ustedes tienen que probar. Prueben los espíritus. En otras palabras, es aceptar lo que dice esa persona después de ser probada y aprobada, porque viene de Dios. Y otra vez, con la lupa, con el filtro, pudiéramos decir, de la palabra de Dios. ¿Ok? Y la implicación de esta parte del versículo es que hay espíritus que no son de Dios. Es obvio y lo sabemos. Ahora, ¿cómo es que se prueba? Bueno, vamos a mirar algunas cositas que la Biblia misma nos da. Vamos a ver. Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. ¿Ok? Y vamos a ver aquí. ¿Ok? Mateo 7, versículos 15 y 16. Mateo 7. Jesús mismo nos advierte de esto. No es que no era algo que no estaba sucediendo ya. Estaba sucediendo. Fíjense. 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dios dice, ¿cómo es que se distinguen los verdaderos hijos de Dios? Los que son de Dios. Por su fruto. Por su fruto. Esa persona, ¿cierto? Que habla muy lindo, muy espiritual, pero no tiene ninguna alma que haga nada para el Señor Jesucristo. Que no hay un cambio en su vida, que su vida es un desastre completo. Que anda en vicios y todas estas cosas por sus frutos. Y saben que sigue allí, es más, allí mismo. Es que si es un árbol de uva, ¿cierto? Una vid, pues da vid. Es lógico. Si es hijo de Dios, se va a saber que es hijo de Dios por sus frutos. Es que dice la Biblia, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es lógico. Así que por ver ese estilo de vida, ese fruto en su vida, cambios en su carácter y almas de hombres a cuenta de él, por causa de Jesucristo, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, fíjense además, Romanos, cómo distinguir, cómo probar los espíritus. Hay algunas señales que Dios nos da. Ahorita Dios nos da una fundamental, ¿ok? Pero fíjense, en Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 18 al 19. 18 al 19. Vamos a mirar. Ok, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No sean tontos, ingenuos, ¿cierto? Están siendo avisados. Cuidado,
¿no? Y está Dios probando si le amamos o no. Probando si le amamos o no. Y ya lo hemos dicho antes, por su carácter. Y ya lo vamos a ver más. Por su carácter. Ahora bien, Dios nos hace esta advertencia para que podamos permanecer en su amor, creyéndole, solo creyéndole a Dios. Y sabes, porque es que hay muchos falsos profetas. Si dice la Biblia, es que la razón por la cual nos está haciendo esta advertencia, porque hay muchos falsos profetas. Así sigue nuestro versículo. Es que son muchos, muchos. Las instrucciones son claras, habla de una gran cantidad, pilas, es que abundan en los últimos días. En Primera de Juan, allí mismo en nuestro libro que estamos estudiando, pero capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice la Biblia, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No? Lo he escuchado, lo he visto. Pueden googlear, ¿no? Pero ¿cuántos se han dicho ser a sí mismo Cristos? Cristo. Hay una iglesia muy famosa, no recuerdo en dónde está, pero él mismo se dice, es que yo soy Cristo. Oh, qué desastre lo que estamos viviendo. Jesucristo mismo lo advirtió una vez más. Hay muchos, es como se va acercando su segunda venida, así va a ser. Entonces, en Mateo 24, el versículo 5, empecemos allí. Mateo 24, 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Fíjense, aún en su nombre, hablando de Cristo. Diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Eso es una realidad. Muchos caerán redonditos en este engaño. Muchos. Es que lo había advertido. Saltemos por favor al versículo 23. Dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, noten, aún con muchos milagros, ¿sí? Cosas que no podemos aún explicar, pero que no son de Dios, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Fíjate, no es que Dios nos deje sin aviso, no nos deja sin instrucción, nos ama tanto que nos quiere proteger. Hay muchos. Entonces vienen por aquí, vienen por allá, ¿y cómo te defiendes? Bueno, no te pones a pegarles, no, tienes que sacar la Biblia literalmente como tu única protección. Fíjate, Lucas capítulo 21, un pasaje que quiero compartirles aquí, Lucas 21. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Entiendes? ¿Entiendes la advertencia? La captas. ¿Ves el peligro? No es por asustarte, pero es algo que está allí, todos los días presentes. Allí en tus redes, tú estás viendo cosas ahí en tus redes sociales, ¿cierto? Y allí está. Tremendo. Por eso la importancia que vemos de crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Por eso la necesidad de creer en el nombre del Hijo del Señor, de su Hijo, el Señor Jesucristo, como nos lo ha dicho Dios en el capítulo 3. Es que son impostores. ¿Ok? Vamos a ir a Hechos, capítulo 13. Fíjense. Un ejemplo bien claro. Hechos capítulo 13. Aquí Pablo en su primer viaje misionero se encuentra con un hombre muy particular.
Capítulo 13, versículo 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense, este hombre sí quería escuchar. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Fijando en él los ojos, está hablando, no, perdóname, me salté. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y sigue allí. Y este hombre queda ciego. ¿Ok? Dios lo pone allí en tinieblas, manifestando lo que hay en su corazón. El versículo 12, ese procónsul ve lo que ha sucedido, escucha, cree maravillado de la doctrina del Señor. No tanto en el milagro, en la doctrina del Señor. ¿Cuántos creen más en el milagro que en la doctrina del Señor? Y eso aún hablando a nosotros como hijos de Dios. Un impostor. Este hombre era un mago y su nombre, Bar Jesús, ¿no? Se traduce como hijo de Jesús o de Josué. Parece ser cristiano, ¿no? Nos engañarán y aún con prodigios. Es que es por todo el mundo. Por todo el mundo están. Y tratarán aún de meterse en la iglesia. Pero estamos en la iglesia, tan lindos nosotros. Sí. Mire la advertencia de nuevo. Muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. En capítulo 20 de los libros de los Hechos podemos encontrar esto. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Es Pablo hablando a estos líderes de la iglesia en Éfeso, unos verdaderos hijos de Dios, y les está diciendo lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, fíjate, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar para sí a los discípulos. ¿Qué te digo más? ¿Ok? Se van a tratar de meter allí. En 2 de Juan, capítulo 2. No, 1. No hay 2. Solo capítulo 1. Versículo 7. La Biblia dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Ok, listo. Qué tremendo. Qué tremendo. Allí no manifiestan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Y a qué le creemos nosotros? Aquí una serie de aplicaciones. Pero fíjense, ¿cuántas veces nosotros vemos estas cosas como la que le muestro en este momento? Y unas más. Es impresionante. Esta misma cuenta de Instagram muestra versículos bíblicos de la palabra de Dios, Reina Valera 1960. A veces hay oraciones allí muy lindas. Qué chévere, lindo. Pero qué cosa tan tremenda, qué contraste. Aquí traeré la solución a tu vida, a tus problemas, el tarot y todo. Y nosotros, es muy espiritual. Cafecito. Aplicaciones para nuestras vidas, ¿cierto? Aplicaciones. ¿A quién le crees?
Somos a veces tan ingenuos y creemos todo lo que se nos dice. A veces, y sabes, las razones son muchas. Pereza, porque no escudriñamos la palabra de Dios y entonces no sabemos lo que dice la Biblia. No nos metemos allí, no hay un compromiso real con la palabra de Dios. Pereza, falta de compromiso. Qué lástima, ¿no? En el libro de los Hechos, estuvimos allí hace poquito. La Biblia dice lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día estaban escudriñando las escrituras para saber si lo que le estaban enseñando era verdad o no. Y nosotros muchas veces recibimos de todo lado, de toda la gente, y no escudriñamos si es lo que dice la Biblia. Como iglesia, yo te desafío a que lo hagas. No me creas a mí, tus convicciones deben estar fundadas no en lo que dice Franklin Beltrán, sino en lo que dice la Biblia. Y si estamos exponiendo la Biblia, créeme entonces, créeme. Mira, evalúa todo, escudriñalo todo. Evalúalo a la vez, a la luz de la palabra de Dios. No evalúalo en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento. A mí me parece que, ten algo objetivo como norma, la Biblia, y examinando todo. Y clave esto, porque así nos protegemos y todos nos alineamos con la Biblia. Por eso nos llamamos la Biblia dice, no Franklin dice. Pero, ¿sabes? Necesitas tener un compromiso con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Dice la Biblia allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No seas perezoso, sé diligente. Preséntate aprobado. ¿Por qué? Dice, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La usas bien, ¿ok? En su debido contexto. La usas para edificar, para protegerte, no para causar divisiones bobamente. No. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. No. La idea no es entrar en controversias con todo el mundo. La idea es mostrar lo que dice la Biblia. Pero si la persona no quiere, está bien. Pero la cuestión es si tú lo crees. Si tú tienes una convicción plena en lo que dice la Biblia, o alguien más te ha engañado y le has creído a alguien más que a la palabra de Dios, como en Edén, ¿ok? Muchas oportunidades, dudamos lo que dice la Biblia y decidimos creerle más al mundo y en últimas terminamos creyéndole al enemigo. No todo el que se dice ser cristiano lo es. El diablo es muy, pero muy sutil. Ya lo leímos, ¿no? Pero aquí otra advertencia. Colosenses 2:8. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y la gente me dice, mira, pero es que este hombre hizo milagros y wow, es tantas cosas buenas que hizo. ¿Será o no de Dios? Evalúa con la Biblia. Mira la evidencia. Confróntalo con la norma. Pídele a Jesucristo que te proteja. Hey, ¿a quién le crees? ¿Es la norma de tu vida la palabra de Dios? ¿Y crees en este libro como la palabra de Dios? ¿O hay otra norma en tu vida? ¿Tu esposa? ¿Es la que rige tus convicciones, tus creencias, tus pasos? Perdóname, pero muchas veces es así. Yo creo lo que dice mi esposa. Si lo dice mi esposa es verdad. O si lo dice mi esposo es verdad. Y si no lo estás comparando con lo que dice la Biblia, te puedes meter en un lío. ¿Cuánto tiempo pasas en la Biblia? De verdad, de calidad.
¿Cuánto tiempo escudriñas allí? ¿Cómo es que uno forma, sí, cómo es que uno forma sus convicciones? Por su forma de pensar. ¿Y cuánto tiempo pasas en las redes, en la radio, en la televisión? ¿Y cuánto en la Biblia? Tal vez por eso es que piensas así. Tal vez por eso es que actúas así y hablas así. Porque la Biblia no es tu norma. No hablemos sin argumentos bíblicos. Conoce la Biblia y dejemos tanta palabrería. Queremos entrar, mejor dicho, arrollando, ¿no? Con tanto conocimiento, pero sin argumentos verdaderos y a la base de lo que dice la Biblia. Y algo aquí importante, si has visto a tus pastores y a quienes nos enseñan que son fieles a la palabra de Dios, que proclaman con verdad el Evangelio de Jesucristo, como Dios lo ha hecho, manifestando que Él viene en carne, ha venido en carne. Síguelos, sigue su ejemplo, aprende de ellos y haz lo mismo con corazón sincero. No estés dudando, bueno, sí, pero es que no me convence, no. Está predicando lo que dice la Biblia. No soy el único que predica acá. No soy el único que enseña en esta iglesia. Y otros. Pero si es así, según la norma, y sabes que Dios lo ha puesto, ¿qué haces escuchando también otras cosas? En otros lados. ¿Es esta tu iglesia? ¿O no? Y si estás escuchando a que por allí, por otro lado, mira, yo te animo a que vayas a ese otro lado. Pero Franklin, es una iglesia, ustedes son una iglesia chiquita. Sí, y celosa de la palabra de Dios. Sí. Pero si tú no ves que este es su servidor y otros que enseñan, ven que estamos enseñando la Biblia y viviendo la Biblia. No te convence, no hay carisma. Tú tienes la libertad de escoger, ¿vale? Y yo lo digo con mucho amor. No estoy echando a nadie, no estoy regañando a nadie, no estoy pensando en nadie. No, es lo que Dios pone en este momento en mi corazón, hablar a la iglesia. Y es clave que si esta es tu iglesia, te comprometas con esta iglesia y la palabra de Dios. Es una prueba, ¿sabes? Una prueba de lo que Dios nos está dando de amor a Dios, no a Franklin ni a esta iglesia. Oh, sí, es un poquito diferente hoy, ¿cierto? Hablamos de esto. Ahora, permanecer en su amor. ¿Y qué más implica? Según nuestro versículo, lo que estamos leyendo, tiene que ver con reconocer lo que es del Señor. Y aquí, muy sencillo, muy breve, porque la Biblia nos dice allí, en nuestro versículo que estamos considerando, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ahí me equivoqué. Es primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3. 2 y 3, no hice el cambio allí. Pero ¿qué quiere que aprendamos aquí? Dios desea que si vamos a permanecer en su amor, entonces tenemos que reconocer lo que es del Señor. Y es posible conocer si es o no de Dios. Lo primero, sí es posible. Dice la Biblia, en esto conocer el Espíritu de Dios. Fíjense, ¿cómo nos está dando claridad? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Sencillito, ¿no? Entonces sí es posible. Y lo primero, para que esto sea posible, fíjense, muy importante. Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. Vamos a ver. ¿Queremos saber si es de Dios o no? Bueno, fíjate, Juan capítulo 7, Jesucristo mismo dice algo importantísimo. Lo que debe haber en nuestra vida. La Biblia dice en el versículo 16 y 17. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, es decir, su papá, Dios.
El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y yo me he encontrado con cualquier cantidad de personas que le han dicho, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer la Biblia. Y empiezan a leer la Biblia sin mucho entendimiento, ¿verdad? Y entran a una iglesia y sí, hay cosas buenas, otras cosas, pero hay algo que no está allí. Y dicen, pues es que ellos predican una cosa y yo veo otra cosa en la Biblia. Y wow, y de pronto han llegado a la iglesia. No es que nuestra iglesia sea la única buena, creo que es la mejor del mundo, pero saben, no es la única. Pero ven allí cómo se predica la Biblia y se dan cuenta, ay, sí, esto es lo mismo que yo creo, estoy convencido, mire, esto es así. Uy, y juntos nos alineamos con la Biblia. ¿Saben? Lo primero para reconocer si eso no es del Señor es una actitud correcta de corazón, una disposición de verdad a hacer la voluntad de Dios. Aquellos que dicen, no, sabes que no, pues bonito eso, pero no quiero, le ven un pero y una duda en todo lado. Lo segundo es que Dios mismo es el que hace la obra a través de su Espíritu Santo. Dios nos muestra. Fíjense, ahí mismo en Juan capítulo 16. Miren esto. Él convence en todo sentido de la palabra. En el capítulo 16, capítulo 14, 15 y 16 está hablando del Espíritu Santo a propósito. Es el tema del Consolador, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Dice en el 7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Fíjense, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya, o ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjate, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo forma parte importante de este proceso de definir si es o no la verdad, es algo de Dios o no. Por la Biblia nos guía a toda la verdad, dice, y nos convencerá de lo que es pecado, de lo que es justicia, de lo que por lo que se va a ser juzgado el hombre. De todo, absolutamente. Y hay cosas que dicen, yo no les voy a enseñar todavía, no las se puede sobrellevar en su momento. El Espíritu Santo nos dejará saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Y en últimas, para glorificar a Jesucristo. Porque ese es el propósito. Fíjense, si se está glorificando a sí mismo esta persona, no es de Dios. Fíjense, algo tan sencillo, no es el Espíritu de Dios. Y lo tercero, como ya les decía, Dios usa su palabra para mostrarnos la verdad, para usar la verdad y enseñarnos lo que es de Dios y no. En 1 Corintios, capítulo 2, 1 Corintios, versículos que conocemos. Pero una vez más, reitero, necesitamos vivir con mayor intensidad. Dice la Biblia lo siguiente, en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Fíjate, ¿quién lo reveló? Dios. ¿Cómo? Por su Espíritu. ¿Pero cómo? Bueno, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, con mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es que no hay otra forma de saber si es de Dios o no, sino a través de su Espíritu. Y fíjense, a través de su Biblia. ¿Cómo?
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, el maestro es el Espíritu Santo, ¿ok? Que nos guía toda la verdad, que nos muestra lo que Dios nos ha concedido, ¿ok? Por comparar la Escritura con la Escritura, comparando la Biblia con la Biblia. No ponemos nuestros argumentos, nuestras ideas, nuestras emociones, los conceptos de alguien más, no, esos conceptos personales de alguien más, sino comparamos lo que dice Dios a través de a la Biblia. Un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá. Ya entendemos. Entendemos. Y así es como Dios nos da a conocer lo que es de Él y lo que no es de Él. Tan sencillo. Probar los espíritus. Ok, veamos a la luz de la Biblia. Ok, esto no, esto sí. Ok. Por tanto, dice la Biblia, saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que la misma salvación es por ese mismo, de esa misma forma. ¿Ok? Entonces, vamos a mirando. ¿Cómo es que permanecemos en su amor? Bueno, por creerle solo a Dios, porque hay muchos por ahí que no son de Dios. Y por reconocer lo que sí es de Dios. ¿Ok? Lo que sí es de Dios. Y si lo reconocemos, lo creemos, lo hacemos nuestro. Y la forma es a través de su mismo Espíritu Santo, que aún sin yo ser creyente, yo sabía, yo quería, y me mostraba que algunas cosas no eran de Dios. Ahí chiquito, 12 años tenía yo. Y así conocemos. Ahora fíjate, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. ¿Ok? Un ejemplo de lo que estoy diciendo. Mateo 16. El versículo 13 al 17 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién convenció a Pedro? Dios, a través de su Espíritu Santo, lo convenció. Le mostró, le abrió los ojos y le dejó ver que Jesús es el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, Dios hecho carne, el Hijo del Dios viviente. Nadie más. ¿Ven? ¿Cómo fue en tu vida tu salvación? ¿Un hombre te convenció? ¿O Dios te mostró tu realidad de tu pecado? Te mostró la realidad de una muerte eterna, una condenación eterna en tus pecados. Te mostró el amor de Jesucristo, yendo a la cruz del Calvario, pagando todo el precio de tu pecado, recibiendo el castigo, derramando toda su sangre, muerto por ti, sepultado y resucitado al tercer día. ¿Quién te convenció? Wow. Ahora también es posible reconocer lo que no es de Dios. Fíjense, estamos hablando de aquel profeta, aquel espíritu, ¿cierto? Que proclama que Jesús ha venido en carne, se ha hecho hombre. Es posible reconocer que es de Dios, pero también es posible conocer si no es de Dios. Y dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y hay muchos que no lo creen.
No, él fue un buen profeta, él fue una buena persona, fue genial, sabía mucho de Dios, un hombre íntegro, y empiezan a hablar cosas que ni están en la Biblia. Que se casó, que tuvo hijos, que esto, que lo otro. ¡Wow! Impresionante. Esos canales de History, ¿no? De la National Geographic, todo esto. Cuidado, cuidado, ¿qué vas a creer? Entonces, primera de Juan capítulo 3, fíjate, algo importante, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aprendíamos aquí en esa oportunidad la necesidad de permanecer en Él, de vivir llenos de la palabra de Dios, de su Espíritu, de ese Espíritu Santo que nos dio en el día de la salvación. Y de esa forma natural vamos a saber algunas cosas, ¿no? Si son o no de Dios. Y aquí algo clave para nosotros, fundamental. Confesar. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero confesar para salvación. Fíjense. Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Aquí me apresuro un poquitico. Mateo 10. Importante el versículo. Versículo 32 y 33. Versículo 32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es impresionante. Y así es. Si no confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el que ha venido en carne para morir en mi lugar, si no lo hago, ¿sabes algo? Él no me va a confesar delante de su Padre Celestial. No me conoce, no sabe quién soy. ¿Ok? Lo que ya leímos en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, ¿no? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Entonces habrá muchos que van a hacerlo, que no van a confesar eso, que no lo van a admitir, que no lo van a reconocer. Ojo con ellos, ojo con ellos. Wow. Pero mira, si tú no sabes si tienes una relación personal con Dios o no, es parte fundamental de la salvación. Es creer de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios y confesarlo con nuestra boca. Dice, para salvación. Para salvación. ¿Listo? Ahora, en Hechos capítulo 3, quiero que veamos esto. Hechos capítulo 3. Aquí hay algo tan triste, la verdad. Hechos capítulo 3. Estos judíos que habían crucificado a Jesús. ¿Ok? Fíjense lo que Pedro les dice allí. Un fuerte a estos. En el versículo 23 y 21 dice así. ¿A quién? Ok, hablando de Jesús. 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Estoy bien? Perdóname. Hechos 3:21. Sí, reciba hasta los tiempos. Ok. No, este no era. No, este no era 3:21. No, perdón, es 2, capítulo 2. Capítulo 2 de Hechos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 22. Vosotros israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándolo, el cual Dios levantó, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, qué increíble. Allí, sí, que ellos sabían muy bien, estos
¿cómo se llaman? Estos hombres que estaban crucificando a Jesús sabían que Él era el Cristo y lo negaron, y lo negaron, y lo mataron. ¡Wow! Qué triste eso, ¿no? Negaron a Jesucristo y lo mataron. No lo recibieron como su Señor. Y en Mateo 27 dice la Biblia cómo Pilato quería soltarles y él dice, pero que no tiene, él es justo. Y se lava las manos y dice, yo me lavo las manos de esta sangre inocente. Y los judíos decían, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y saben muy bien que Él es el Mesías, lo ha demostrado. Y en lugar de confesar que es Él, lo niegan, ¿cierto? Y lo matan. Y ponen una condenación no solamente sobre ellos, sino sus propios hijos. Qué tremendo, qué tremendo. Y es porque sabemos que es por su procedencia, por su procedencia. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dios es claro y nos deja ver que este es el espíritu del anticristo, literalmente un oponente al Mesías, al Mesías. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces hay que podemos definir quién es de Dios y quién no. ¿Quién es de Dios y quién no? Sí, la Biblia nos dice, otra vez, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ojo iglesia, ¿no? Pablo lo dejó bien claro, ¿no? En muchas partes de la Biblia. Fíjense, qué tremendo. Vamos a segunda de Timoteo. Me van a regalar unos minutos más para poder terminar bien esta parte. Segunda de Timoteo 3:14. Y esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Y nota, es algo indiscutible. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es indiscutible. Es que partió la humanidad en dos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y sigue allí el punto. Impresionante. Aunque es indiscutible, algunos vendrán predicando otra doctrina, y muchos van a escuchar, muchos. No, él fue un buen hombre, hecho maravillas, no sabemos cómo, pero qué tremendo, es el enemigo allí. Segunda de Tesalonicenses, ahí atrásito, capítulo 2. ¿Ok? Un día, ¿saben algo? Se va a manifestar el hombre, fíjate, es que el versículo 7, ¿ok? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, noten, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Decidieron no creerle a Dios y le creen a esta gente muy espiritual, nada bíblico, procedencia de Satanás mismo. Y entonces, ¿saben? En este momento lo que le detiene esta obra de Satanás de iniquidad es la iglesia con su testimonio a través del poder del Espíritu Santo y de su palabra. Pero un día vamos todos, sí, al arrebatamiento. Y esto se queda sin testimonio de esta misma manera. Y allí se levantará este falso profeta y hará obras increíbles y aún morirá y resucitará y creerán en él. Y es el mismo Satanás. Y no creyeron el verdadero, pues van a ser engañados y condenados porque decidieron no escoger la verdad y rechazar el amor de Dios. Fuerte, fuerte lo que dice allí, pero es totalmente verdad. Y aquí algunas aplicaciones para terminar. Allí en 2 de Timoteo 4. ¿No? Dice la Biblia, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, y sé fiel a lo que tienes que hacer, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ante la adversidad y todo esto que se viene, sí, como iglesia queremos ser fieles, cumplir el ministerio que Dios nos ha dado, viviendo todo por la palabra de Dios, no dejando de predicar el evangelio tal como es Él, no dejando engañarnos por el mundo y acomodándonos al mundo para caerle bien. No, vive, busca, mide, examina tu vida primeramente con la palabra de Dios y con lo que piensas, lo que hablas, lo que haces conforme a este libro. Si procede o no de Dios, si procede de Dios y del poder de Dios o no. Y por eso necesitamos todos los días, tener una mente diferente. No te conformes a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién te estás conformando? ¿Sabes que proviene de lo que proviene de allí del enemigo y tú te estás conformando a esas cosas? ¡Wow! Tu testimonio es importante. ¿Cuál es tu actitud ante aquellos que abiertamente niegan a Jesucristo? Tu testimonio es importante. El conocimiento de la verdad es importante, pero tu testimonio es de igual importancia. Allí en 2 de Timoteo 2, 23, fíjate, Dios quiere que seas como Jesucristo, para que tengas la autoridad con la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo de predicar lo que es verdad. Versículo 23, 2:23 de 2 de Timoteo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no es contencioso, sino amable para con todos. Amable para con todos. Apto para enseñar. Hay una vida como plataforma para enseñar. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quisiera Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. A veces nuestro testimonio destruye todo. No tenemos la autoridad para hablar la Biblia. Aunque sabemos lo que es de Dios y procede de Dios, no estamos viviendo lo que Dios quiere. Nuestra vida
es de contiendas. No amable, no manso, no apto para enseñar. Entonces no podemos corregir. Y entonces muchos se mueren sin recibir a Jesucristo por causa de nuestro testimonio. Triste esto. Clave lo que vemos hoy, lo que vimos hoy. Y a manera de conclusión, ¿a quién estás creyendo? ¿A quién le crees? ¿Cuánto tiempo vives en la Biblia? ¿Sabes reconocer bien si es de Dios o no de Dios las cosas? ¿Qué tanta diligencia estás poniendo en estos aspectos? ¿Tu vida es una abierta a todas las cosas que vienen, mente abierta? ¿O estás comprobando lo que es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Y te estás conformando a Jesucristo y no a este mundo. Necesitamos permanecer en este libro, permanecer en su amor. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios como lo hizo Adán y Eva? Negando a Jesucristo, la verdad de Dios, y creyéndole a Satanás y destruyendo nuestra vida y la de otros. Vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo que nos has regalado, por este pasaje tan impresionante, que nos ha desafiado de verdad a ser diligentes, a depositar nuestra fe solamente en ti, nada más que en ti y en tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, el verdadero Maestro. Gracias, Señor, por la iglesia que nos ha dado de sana doctrina. Y no somos perfectos, Señor, pero queremos, y tú sabes, alinearnos siempre a lo que dice la palabra de Dios. Señor, que nos protejamos unos a otros, amándonos y teniendo como norma este libro maravilloso. Que sigamos creciendo en la gracia tuya, Señor. Y por favor, Señor, protégenos de hombres malos, porque no de todos es la fe. Señor, que seamos verdaderos discípulos de Jesucristo y que estemos viviendo por tu causa, confesando que tú eres el Hijo de Dios viviente, convencido, Señor, de que es así por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, por tu Espíritu Santo, y que muchos lleguen a conocerte también, a abrir sus ojos por el Evangelio que vivimos y predicamos, Señor. Úsanos, Señor. Si hay alguna persona, Dios, que no te conoce hoy, convéncela de pecado, de juicio y de justicia a través de este libro maravilloso, y que hoy llegue a los pies tuyos. Te ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, qué chévere. Les animo a que estemos orando por lo que viene, el Día del Padre, el tercer domingo de este mes. Estemos invitando a las personas sin Jesucristo, familias. También les quiero contar que vamos en el mes de julio tener un receso en cuanto a nuestros discipulados. Y también, bueno, sí continuamos con las reuniones de oración y sí continuamos con los servicios dominicales, obviamente. Pero en cuanto a los estudios, vamos a hacer una pausa y luego ya comenzaremos después de estas vacaciones. ¿Listo? Estemos orando para que Dios nos dé la oportunidad de predicar a Jesucristo todos los días que podamos. Viene una semana flexible. Así que oremos y preparémonos para predicar de Jesús. Un abrazo a todos. Si tú quieres conocer a Jesús, te dejo este video, es para ti. Les amamos. Chao. Hola, si has entendido el mensaje de Dios para tu vida y tu necesidad de recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, permítenos guiarte con la manera de cómo hacerlo. Lo primero que necesitamos entender es que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es sin pecado. De hecho nos dice, sed santos porque yo soy santo. Sin embargo, el hombre es pecador y por eso no podemos relacionarnos con Dios directamente. La Biblia nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:23, la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Estos dos versículos nos dicen primero que todos somos pecadores delante de Dios. Eso significa que todos hemos quebrantado la ley de Dios, lo cual significa que estamos descalificados delante de Dios. No damos la medida, estamos excluidos delante de Él. En Romanos 6:23, la primera parte nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese pecado, ese fallarle a Dios con nuestras vidas, causa la muerte, una muerte tanto física como espiritual. Nuestro pecado tiene un precio, una consecuencia, la muerte. La muerte en términos bíblicos significa separación eterna. Nuestro pecado nos ha separado eternamente de Dios, eso es la muerte. Imagínate cerrar tus ojos por última vez en este mundo y abrirlos en un lugar de tormento y de condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios nos mostró su amor y su gracia. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama y desea tener una relación personal con nosotros. Dios mostró su amor al dar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para pagar ese precio que nosotros merecíamos pagar. Recuerda, la paga del pecado es la muerte, así que Él pagó por nosotros, pagó en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. En Romanos 6:23, terminando de leer el versículo completo, nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ofrece un regalo, dádiva es regalo, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Pero nota que ese regalo no es por las obras que hagamos, no es por las religiones que tengamos o por las filosofías humanas. La salvación es un regalo que no es barato, porque costó la sangre preciosa de Cristo. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes hacer 3 cosas con un regalo. La primera, rechazarlo. Puedes rechazar la salvación que Dios te ofrece, irte y condenarte para siempre. Lo segundo que puedes hacer con un regalo es tratar de comprarlo. Es imposible comprar el cielo. Alguien decía que Dios no está interesado en vender la entrada al cielo, y tampoco el hombre tiene la capacidad de poder comprarlo si tuviera la manera. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Es un regalo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Es un regalo que tú tomas o rechazas. Ahora, ¿qué hay que hacer? La Biblia nos dice que el hombre necesita creer y recibir. Necesitamos creer y recibir a Cristo, creer en lo que Él hizo y recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador, habiendo renunciado a cualquier intento humano de salvarnos por nuestros propios medios. Dice la Biblia en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nota que nos dice que hay que confesar con nuestras bocas, creyendo con todo el corazón, primero que Jesús es el Señor, que Él es Dios, que no existe nadie más. Él es nuestro Señor, y que sea el Señor ahora de nuestras vidas. Creer con todo el corazón que fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día, y depositamos toda nuestra confianza en esa obra perfecta y preciosa por nosotros. La Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la invitación es a que recibas a Cristo, recibas al Hijo de Dios, recibas el regalo de la salvación, entendiendo tu gran necesidad.
Y la Biblia nos promete que todo aquel que le recibe, al que cree en su nombre, le da el derecho, le da el privilegio, le da el poder de ser un hijo de Dios. Es creer con todo tu corazón que Cristo, Jesucristo, el Señor, pagó el precio de tus pecados, precio que tú y yo merecíamos pagar. Es entregarle tu vida al Señor y aceptarlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ahora, si tú has entendido, si entiendes que estás perdido en tus pecados y que tu única opción es Jesucristo y no hay más, el paso siguiente es hacerlo Señor y Salvador de tu vida. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Luego de esta grabación, puedes inclinar tu cabeza y hablar con Dios y pedirle perdón por tus pecados, pedirle que entre a tu vida y recibirlo como tu Señor y tu Salvador. O si deseas, puedes hacer esta oración conmigo. Oración que muchos de nosotros hicimos hace un tiempo. Ahora, la oración no es mágica, tampoco es una oración que por repetirla varias veces, no. Es tu corazón delante de Dios. Si deseas, puedes hacerlo. Te podemos guiar con las palabras. Son palabras de tu corazón delante de Dios. Dile a Dios lo siguiente, si lo deseas hacer en este momento. Amado Padre Celestial, reconozco que soy un pecador perdido y que no puedo hacer nada para salvarme por mis propios medios. Te pido que me perdones. Creo con todo mi corazón que Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre para pagar por mis pecados, y que resucitó, demostrando ser Dios. El día de hoy, y tan consciente como estoy, te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Gracias por este regalo tan grande. Dame entendimiento para seguirte. Que cada día aumentes mi fe y transformes mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú oraste, háznoslo saber. Habla con las personas que te han invitado o te hicieron llegar esta grabación. Estamos para servirte, para cuidarte, para guiarte en los siguientes pasos a dar para que crezcas y seas obviamente la persona que Dios quiere que seas. Háznoslo saber para poderte guiar con los pasos a tomar. Un abrazo grande.